Buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Gracias por acompañarme. Estoy otra vez entusiasmado por todo lo que voy a compartir hoy. Yo sé que va a traer libertad a mucha gente. Gracias. Yo vi al profeta Héctor Gómez de Norwalk, California. Gracias por acompañarme. Te amo mucho. Es un buen amigo. Gracias a todos desde Chile y México. Yo vi Argentina, Ciudad de México, Loreto, Baja California Sur. Yo vi algo de Ecuador hace ratito, de la Iglesia Verbo Mañosca. Gracias a todos por acompañarme. Yo estoy tan emocionado. Esta será una enseñanza que les va a traer libertad, que va a equiparles para vivir en mayor victoria. Amén. Pues el tema de hoy es cómo discernir y ganar la victoria sobre los espíritus territoriales. Bueno, algunos han preguntado, bueno, yo no veo esa frase, espíritu territorial, en la Biblia. ¿Dónde es la base bíblica? Bueno, les voy a enseñar cuál es la base bíblica. En la Biblia lo llaman otra cosa, pero es lo mismo. A veces la terminología que utilizamos puede causar una inquietud con alguien, pero todo lo que enseño tiene que ser basado en la Biblia. Entonces, quiero que conozcan cuál es la base bíblica para todo esto, pero y cuáles son las artimañas del enemigo. Pero más que eso, cómo ser libre, cómo tener victoria a pesar de lo que el diablo está haciendo. El diablo siempre ha resistido la voluntad de Dios. Siempre ha buscado intimidarnos, frenarnos si fuera posible. Pero Dios en nosotros es más fuerte. Amén. Entonces vamos a seguir con esto. Les comento que si tienen alguna pregunta o una petición de oración, favor de enviármelo al buzón de mi página, porque ahí le podremos atender más rápidamente. Es difícil a veces creo que la semana pasada hubo más que 2,000 comentarios para poder leer todo en tiempo y responder a todos. Es más fácil para nosotros hacerlo si nos escribes al buzón o a mi correo electrónico. Pero si puedes anotar en los comentarios desde dónde nos está escuchando, como algunos ya lo están haciendo, eso nos es una bendición tremenda. Amén. Pues gracias a todos. Ya vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, yo te doy gracias por cada persona que nos acompaña. Señor, gracias por Gilberto Arturo, por Blanca Gómez, por Wanda Torres, Señor, por cada uno. Guillermo Fausto, que nos escucha desde Mérida, desde Azucena Duarte, desde Nicaragua. Gracias, Señor, por cada persona. Padre, cada territorio, cada región puede ser un poco diferente, pero ustedes, Padre, tú les vas a dar la clave, las llaves para poder usar y tener victoria en sus vidas y hacer una diferencia en la atmósfera de su ciudad. Así que en el nombre de Jesucristo reprendemos y atamos a todo espíritu maligno que intentaría de estorbar o de impedir. Yo reprendo específicamente a Jezabel, a Talía, control, manipulación, engaño, hechicería, adivinación, religiosidad, temor o cualquier otra cosa que intentaría de estorbar, distraer, lo que sea. En el nombre de Jesús los atamos. Y yo proclamo ahora mismo un cielo abierto en donde está cada persona que me esté escuchando. Padre, gracias por ayudarles a ellos a estar atentos a tu palabra, tener corazones y oídos abiertos para recibir lo que es tu palabra en el nombre de Jesús. Porque cuando recibimos tu palabra y la ponemos en práctica, tu palabra de verdad nos liberta. Aleluya. Muy bien. Pues yo voy a iniciar ahora. Pues me he dado cuenta que muchos cristianos han experimentado mucha opresión y no sabían cómo era. Hasta, si se acuerdan, cuando comenzó la pandemia, seguramente todos se acuerdan.
pues uno de los espíritus que comenzó a tener más fuerza en aquel tiempo y todavía es el espíritu de temor y de pavor, de depresión, de desesperanza y hasta el espíritu de muerte. Y muchos comenzaron a ponerse de acuerdo con ese espíritu y recibir el miedo, vivir en miedo cuando Dios quería y todavía quiere que vivamos en fe y que podamos, o sea, vamos a usar cautela y sentido común, ¿verdad? Vamos a usar sabiduría, pero podemos confiar en el Señor para hacer lo que no podemos. Pero mucha gente no disciernen de dónde vienen esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones. No entienden que no proviene de ellos. Se pongan de acuerdo con esas cosas y vienen bajo esa influencia o impacto de lo que está en el ambiente. Voy a hablar un poco de eso. Y tristemente muchas personas que no disciernen tratan de explicarlo con un razonamiento humano. Por ejemplo, mi esposa es una persona muy sensible al mundo espiritual. Y cuando llegamos a vivir en el Valle de Texas, y voy a hablar un poco más acerca de lo que está aquí y cómo nos comenzó a afectar y cómo logramos victoria, pues ella comenzó a experimentar pensamientos y sentimientos de depresión. Y hubo de repente más enfermedad y cosas así. Pues yo pensé al principio, mi mente natural quiere explicarlo naturalmente, que siempre quiere hacer la mente natural. Y los que son muy analíticos suelen hacer eso. Bueno, pues es porque es el cambio de vida, es un cambio hormonal. Pero muchas veces no es simplemente algo tan sencillo. Muchas veces hay una razón espiritual. Y muchas personas no comprenden lo que es un efecto de una fuerza demoníaca que está dominando un ambiente o una atmósfera, sea un microterritorio como tu hogar, un negocio, un barrio, hasta una persona misma. Tu mente, tu alma es un microterritorio y tú decides lo que va a dominar ahí, lo que va a reinar ahí, si es la verdad de Dios que trae libertad o si es una mentira del enemigo. Y por eso somos mandados en 2 de Corintios capítulo 10 para llevar todo pensamiento, todo argumento, toda altivez que va en contra de la palabra de Dios en obediencia a Cristo. Pero cuando no hacemos eso, pues nos puede afectar. Y pues si nos ponemos de acuerdo con un demonio, pues ya le has dado más derecho legal para traer más opresión. ¿Cuántos de ustedes han sentido una diferencia en la atmósfera cuando estaban viajando? Quizás cruzando una frontera de una nación para otra o entrando a una ciudad o simplemente en tu propia ciudad, entrando en otro barrio, otra colonia y hubo algo que pues quizás algunos no lo pudieron sentir, pero quizás alguien contigo, como cuando yo estaba viajando con mi esposa. Hace unos años estábamos pasando en el estado de Alabama, Estados Unidos, y pues pasando por un pueblo pequeño, de repente mi esposa experimentó un dolor de cabeza repentino. Comenzó a sentir náusea, comenzó a sentir como una depresión. Y no era así momentos antes. Y pues discernimos que era algo espiritual. Oramos, pues, Señor, ¿qué es? Y ambos discernimos que era un espíritu de la masonería. Y dentro de pocas cuadras, pues ahí vimos un centro masónico. Entonces lo reprendemos, atamos ese espíritu en esa atmósfera en donde estábamos nosotros. Y esos síntomas desaparecieron de inmediato.
cuando tu esposa, si eres un hombre y tu esposa es sensible al mundo espiritual, si ella te dice que no se siente bien, que tiene un malestar repentino, un dolor de cabeza, no todo es una hormona. No puedes echar la culpa a una hormona cada vez. Pídale a Dios. Él te revelará si tienes oídos dispuestos para escucharle. Pero yo he notado en los últimos años, los últimos 5 años, casi cada lugar en donde yo he ido, en donde yo he viajado, hubo un aumento en los espíritus de temor, de depresión, de muerte. Y yo estaba preguntando y en algunos lugares, pues me dijeron, pues aquí de repente han aumentado los suicidios y cosas por el estilo. Bueno, muchas veces lo que provoca tal cosa es porque por una fortaleza o espíritu territorial, un principado, como lo llama en la Biblia, en Efesios 6, se ha fortalecido, y vamos a hablar de por qué es eso. Que cómo es que un espíritu territorial, una potestad que está dominando un ambiente puede fortalecerse o ser debilitado. A mí me interesa en cómo puede ser debilitado para despojarle de su lugar y exaltar a Jesús. Amén. Pero con la pandemia es interesante que esa palabra inicia con las letras P-A-N, pan, que es el nombre de un dios griego. De hecho, esa palabra pandemia proviene de esa palabra que se refiere a un dios falso griego, que era es una fortaleza demoníaca conocida por el caos, anarquía, libertinaje y perversión sexual. ¿Y qué es lo que hemos experimentado en los Estados Unidos? Yo no sé de todo lugar donde me están escuchando, pero en muchas partes aquí en los Estados Unidos de repente hubo protestas, pero eran realmente manifestaciones de anarquía, de violencia. Y con eso también libertinaje sexual. Y una de las cosas que quieren ellos promover más es el aborto, la habilidad de una mujer de matar al ser humano que está desarrollándose dentro de ella. Entonces, ese espíritu de pan es un espíritu que trae rebeldía, violencia, ira, anarquía, y lo hemos visto. Y seguramente en las noticias, si han prestado atención, eso ha sido muy prevalente, especialmente en ciudades en donde los líderes principales se pusieron de acuerdo y permitieron, ellos se pusieron de una posición neutra y no querían denunciarlo y reemplazarlo con orden y la fuerza de ley. Yo conozco a un profeta que hace ya muchos años, pero él tenía un ministerio bastante exitoso y una familia preciosa y estaba ministrando en otra nación y él sintió que Dios quería que iniciara un ministerio en una ciudad muy turística y es una ciudad en donde hay mucho libertinaje sexual, seguramente hay esclavitud sexual y hay otras cosas, drogadicción y bueno, todo lo que uno quiere, lo que la carne, el pecado quiere, pues es un centro de pecado. Y pues muchos clubes nocturnos, borracheras y todo, y la gente que va ahí, pues muchos de repente pierden suelo y entran y hacen cosas que nunca hubieran hecho en su propia ciudad. Nunca lo harían en su propio hogar, pero ahí vienen bajo esa influencia, porque bajan las defensas y están ahí para dedicarse al placer. Pues él fue con toda intención de establecer un ministerio y levantar otros profetas, porque era un hombre que eso era su ministerio y tenía una base bíblica muy sólida. Yo conozco el ministerio de que era su origen y su trasfondo.
Pero dentro de unos pocos años, por estar viviendo en ese ambiente, en esa atmósfera, comenzó a bajar las defensas. Porque cuando uno vive en donde hay algo así en la atmósfera todo el tiempo, uno comienza a sentir como si es normal. Y no se da cuenta de que no es como el cielo abierto cuando hay libertad en el espíritu y donde hay un espíritu de santidad, el temor de Dios. Bueno, lo que sucedió, él comenzó a caer en pecados y pues seguramente no inició con algo grande, pero con coqueteos y quizás con pornografía, yo no sé, pero de pronto descubrimos que él había dejado a su esposa, que estaba entrando a los clubes nocturnos y que estaba en adulterio y su matrimonio terminó en divorcio y su ministerio vino para abajo. ¿Qué es lo que sucedió? Como él no discernió correctamente lo que estaba en la atmósfera de su territorio nuevo y no mantuvo sus defensas en alta y no estaba empujando en contra de esas cosas del enemigo, él comenzó a comenzó a ser neutro. Y en tiempo se puso de acuerdo sin darse cuenta y vino bajo la influencia y volvió un cómplice de sus mismos demonios. Los mismos demonios que él quería derribar cuando llegó. Entró con toda buena intención, pero vino bajo esa influencia porque se acostumbró a vivir en esa atmósfera. Nunca debamos acostumbrarnos a esas cosas. Hay mucha gente que están viendo continuamente la televisión, películas en donde hay situaciones sexuales, situaciones de violencia, situaciones negativas. Y mira, si puedes ver eso y si no sientes una reacción del Espíritu Santo dentro de ti en contra. O sea, yo no puedo ver las noticias que están hablando de una violación o de algo negativo sin una reacción en mí que dice no en el nombre de Jesús. Eso no debe de ser. Algunos ya se acostumbraron, se desensibilizaron, perdieron la sensibilidad. Y eso es el riesgo, eso es el peligro. Cuando pierdes tu sensibilidad y ya no te das cuenta que no es como lo normal según el reino de los cielos. Jesús nos enseñó orar, venga tu reino, hágase en la tierra tu voluntad así como está en los cielos. Y eso debe de ser lo normal para el creyente. Y cuando hay cosas negativas, cuando hay idolatría, cuando hay esas violencia, injusticia, cinética, etcétera, en el ambiente, nunca debemos acostumbrarnos. Nunca debamos acostumbrarnos. Si vamos a traer libertad a otros y si vamos a traer una reforma, un avivamiento y reforma a nuestra tierra, tenemos que tener victoria nosotros mismos primero, porque no podemos impartir lo que no tenemos, lo que no poseemos. ¿Has discernido lo que está en la atmósfera de tu territorio? ¿Qué es lo que han estado percibiendo en su propio territorio? Voy a ver los comentarios rápidamente si quieren ponerlo ahí. ¿Qué es lo que percibes como el hombre fuerte o una potestad, un espíritu territorial en donde tú vives? Si en los de Facebook pueden ponerlo en un comentario, pues quisiera saber qué es lo que ustedes han discernido. Porque necesitas discernir lo que está y luego levantar una defensa en contra, una resistencia en contra. Amén.
Claudia dice depresión y violencia. Eso es en parte por Jezabel y el espíritu de muerte. Se lo digo, eso sería, Liz Cobb dice que mucho temor. A ver, ¿qué más? Narcotraficantes y robo. Okay. Eso también está ligado con los mismos espíritus. Idolatría hacia la muerte. Manipulación y control. Bueno, voy a hablar más acerca de estas cosas para que entiendan mejor. Mientras que estoy leyendo mis apuntes y haciendo las banderas como esta, no puedo ver los comentarios. Entonces, eso es la razón que no puedo ver cada comentario mientras que estoy enseñando. Pero, ¿qué es un espíritu territorial? ¿Y qué es lo que lo permite? Bueno, se lo voy a explicar. Donde quiera que hay idolatría, veneración o adoración a algo que no es Dios, eso es idolatría. Donde quiera que hay idolatría, viene influencia demoníaca. Donde quiera que hay pecado, especialmente pecado sexual, el rompimiento de pactos, actos violentos como el derrame de sangre inocente, sea por medio del aborto o por medio de narcoviolencia o de otra cosa, violencia doméstica, a donde hay robo, la avaricia, la corrupción, la lista continúa. Donde quiera, esos pecados atraen demonios. Todo pecado atrae demonios. Y cuando hay más personas en una ciudad que están colaborando con esos demonios, se han puesto de acuerdo con esos demonios, están trabajando por ellos básicamente, entonces vuelve una concentración de esos demonios. Y donde hay más y más, entonces vuelve como una fortaleza, especialmente cuando es algo que se ha continuado, no apenas algo de un solo acto, pero cuando es algo continuo. Algunos lugares tienen fortalezas o espíritus territoriales que han estado ahí por generaciones. La Biblia dice, y no tengo aquí mismo esa escritura disponible para enseñarlos, pero dice que los pecados de los padres son visitados a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay algunas fortalezas que ya son desde miles de años, otros desde cientos de años, pero 4 generaciones por lo menos son como 150 o 200 años. Y cuando hay pecados, o sea, en su microterritorio de tu familia, ¿cuáles pecados han estado en tus ancestros que ahora están tratando de hacer una fortaleza en ti, están tratando de influenciar a ti? Y puede ser algo como un pecado sexual, puede ser algo como apenas el temor y vivir en temor. Puede ser algo que parece más benigno, como simplemente el rechazo de Dios, o el ateísmo, o el orgullo, el humanismo, el materialismo. Eso es muy fuerte en los Estados Unidos. Todas estas son formas de idolatría, porque el humanismo actualmente venera al hombre mismo, a sí mismo, o el materialismo está venerando a las cosas, es el Dios de Mamón, el amor al dinero. Entonces, en fin, es el pecado que permite, que da licencia a estos demonios a venir y establecerse en un individuo, en una familia, en un negocio, en una iglesia. Me acuerdo de una iglesia, nos contó la doctora Neusa Ichioka de Brasil, de una iglesia en donde el pastor fundador de una iglesia cayó en adulterio. La iglesia le expulsó a él, pero no expulsó al demonio. Consiguieron otro pastor y rápidamente cayó en lo mismo.
después de 6 pastores, todos habiéndose caído en adulterio. Imagínense, cuando es algo repetido, eso es una indicación de que es algo que está en el ambiente, algo está en ese lugar, ¿ok? Que se estableció como fortaleza. Es más que debilidad humana o una sola cosa, es algo que se estableció. Y bueno, el 7º pastor llamó a la oficina de ella tiene un ministerio de liberación. Trajo su equipo ahí y comenzaron a preguntar, a investigar qué es lo que había sucedido. Ella les preguntó si habían arrepentido como congregación por el pecado de adulterio del primer pastor. Y dijeron, pues no, pues nosotros no somos los pecadores, era el pastor que lo hizo. Sí, pero él era el pastor, el líder. Cuando el crimen o el pecado es hecho por el líder, entonces él es el portero. El pastor es el portero de la iglesia. El alcalde o presidente de la ciudad es como el portero de la ciudad. El presidente es el portero de la nación. Un rey es el portero de una nación. Un padre de familia o madre de familia son porteros de lo que sucede en su hogar. Entonces, ellos fueron instruidos para, como congregación, arrepentirse en lo que llamamos arrepentimiento identificacional, así como lo hizo Nehemías cuando él pidió perdón a Dios por los pecados de sus antepasados. Y eso trajo el perdón y eso trajo la bendición de Dios para que pudieran básicamente quitar esa maldición, despojar el hombre fuerte de su lugar para que Cristo pudiese reinar ahí. Perdón. Entonces, es un espíritu territorial, es un demonio o un grupo de demonios que están dominando la atmósfera de cierto lugar, sea un micro territorio o sea un macro territorio. Y no sé cuántos han vivido con alguien que tenía un demonio, que estaba bajo la influencia de un demonio. Pues no está fácil. Cuando llegó nuestro sobrino para vivir con nosotros, él tenía demonios de rebeldía, una soberbia fuerte y otras cosas. Y mi esposa pudo sentir la presencia del demonio que estaba en él. Pero ella sabía que el muchacho necesitaba un abrazo, necesitaba conocer lo que es el amor verdadero de una madre y yo de una padre. Ella pudo sentir la presencia del demonio y dice que sintió repugnada por el demonio, pero motivada por el amor a Dios y el amor por el muchacho, le pudo abrazar. Y dice que era la cosa más difícil porque ella es muy sensible al mundo espiritual. Y mientras que le abrazaba a él, todavía sintió la repugnación hacia el demonio. Nosotros tenemos que entender que no luchamos contra sangre ni carne. Voy a mostrarles ese pasaje bíblico. Y amar a la gente, porque ellos no son nuestros enemigos. Y gracias a Dios que vimos una medida de libertad en nuestro sobrino. Y por los 8 años que vivió con nosotros, 7 años que vivió con nosotros, pues pudimos, pero era una lucha continua por mucho tiempo, porque la guerra espiritual antes estaba fuera de la casa y nuestro hogar era un refugio. Cuando él llegó, la guerra espiritual continuó 24/7 dentro del hogar. Bueno, si puedes imaginar que es difícil vivir con una persona que lleva un demonio, esa influencia demoníaca. Bueno, es igual cuando estás en una atmósfera, pero si no estás manteniendo tu relación con Dios y manteniéndose en alerta, uno puede aprender a vivir bajo opresión. Uno puede aprender a vivir y tolerar lo que es maligno, tolerar cosas negativas. Hay gente que
aprende a vivir con y tolerar el dolor físico, porque no saben, no tienen una solución natural. Pero ¿cuántos saben que Dios no quiere que vivamos bajo temor ni bajo la influencia de demonios? Él quiere que haya el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, según Romanos 14:17, consta ¿de qué? De justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Si no hay gozo, algo está fuera de orden. Si no estás experimentando gozo, entonces necesitas discernir qué me está quitando el gozo. Porque Dios quiere que yo viva con gozo. Dice, en donde está la presencia de Dios, la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Y si el Espíritu Santo vive en ti, si Él mora en ti, debe de haber gozo en abundancia. Si no está ese gozo, entonces pida al Señor, ¿qué me está distrayendo? ¿He formado yo un acuerdo? ¿He tolerado yo un demonio en mi territorio, en mi microterritorio de mi alma, de mi mente, de mi corazón, en mi hogar? ¿Cómo puedo yo? Nosotros aprendimos que pudimos, aunque no pudimos echar fuera el demonio del sobrino si él lo quería, mientras que él quería el demonio y lo invitaba, no era sabio echarlo fuera. No es que no lo pudimos, claro que sí, pero si la persona no está dispuesta a vivir en libertad y someterse a Dios, él mismo regresará con más. Pero aprendimos que nosotros tenemos autoridad en nuestro hogar. Entonces nosotros pudimos atar a ese demonio y prohibirlo hacer cosas en nuestro hogar. Claro, era diario. Tuvimos que tomar autoridad diariamente y no bajar las defensas, ¿ok? Los demonios, sea un demonio común o si es un espíritu territorial, están ahí para una cosa. Quieren resistir a Dios. Quieren resistirse que se establezca el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y vimos que eso es lo que sucedió en el tiempo de Daniel. Y voy a mostrarles en Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 13. Pues él había orado. Él estaba en Babilonia. Hubo muchas cosas aconteciendo, en Persia en aquel tiempo, bajo el dominio de Persia. Y él había orado, pero no vio una solución. Comenzó un ayuno y clamó a Dios. Y un ángel le apareció y le dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, o sea, sus oraciones habían sido escuchadas. Dice, y a causa de tus palabras he venido. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Wow, interesante. El príncipe del reino de Persia. Otra traducción sería la potestad, ¿ok? O el principado del reino de Persia, un espíritu territorial que gobernaba, que dominaba la atmósfera de Persia, le opuso porque no quería que la voluntad de Dios se estableciera en Persia. Dice, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, uno de los arcángeles que fue nombrado en la Biblia, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. No estaba hablando de reyes actuales, estaba hablando de esos principados demoníacos. Y ahí está la cita bíblica de donde viene. No cabía, me limité en el número de letras para cada una de esas banderas. Y la Biblia nos dice que tenemos que, a ver dónde está, dice, por lo demás, fortaleceos
en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. La palabra principado en el griego es arqué. Dice, contra potestades o exousia, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces tenemos lucha no contra individuos, no contra personas, pero el diablo utiliza a personas, es cierto, pero ellos no son nuestro enemigo. El enemigo es el demonio que los está influenciando y utilizando para oponer la voluntad de Dios. Ahora, esas palabras, principados, potestades, poderes, huestes espirituales de maldad, hablan de diferentes rangos de fuerza e influencia, similar a los diferentes rangos de oficiales en un ejército, una fuerza militar. Y para los que son alumnos que quieren estudiar más, hay varios libros excelentes por C. Pedro Wagner. Peter Wagner es uno que tiene varios libros acerca de este tema. Él era una persona que era misionero a Bolivia. Y yo sé que hay algunos aquí que son de Bolivia que nos está escuchando. Y él fue como misionero bautista tradicional. Él no creía en la guerra espiritual y dice que no vio evidencia de ningún demonio. Sus ojos estaban cerrados a eso. Estaba usando su mente natural. Es súper analítico. Pero después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, Dios le comenzó a abrir sus sentidos espirituales. Y dice, cuando volvió a Bolivia, lo pudo ver por todas partes, esas cosas. Ahora, quiero responder a la hermana Adelina, pregunta que si el video será disponible después. Y la respuesta es sí. Lo podrá ver aquí en mi página o en YouTube, ¿ok? Entonces, si no pueden verlo todo ahora o si quieren volver a verlo, será disponible. Ahora, ¿por qué algunos cristianos parecen ser más sensibles o más afectados que otros? Bueno, en parte es porque todos tenemos, somos seres espirituales, tenemos sentidos espirituales y tenemos ojos espirituales. No todos hemos aprendido o desarrollado nuestros ojos espirituales para ver todo. Tengo una hija que sí, ella puede ver actividad demoníaca o actividad angelical con cierta frecuencia, no todo el tiempo, pero muchas veces sí. Ella recibe muchas visiones y muchos sueños. Yo no recibo tantas visiones, al menos que si estoy ya profetizando. Entonces muchas veces Dios me da una visión, pero yo no veo con tanta claridad como ella. Yo veo, como dice Pablo, por espejo oscuramente, pero ella recibe en alta definición. Amén, no sé cómo son ustedes, pero yo más oigo la voz de Dios. Y Dios me habla y típicamente me viene como una impresión, un pensamiento, algo que se me ocurra repentinamente. Y he aprendido por intimidad con Él, por pasar tiempo con Él y por conocer las Escrituras, cuando es que Dios me esté hablando y cuando es apenas un pensamiento propio. Entonces, pero algunos pueden sentir cosas por el Espíritu y mi esposa es una de esas personas. Entonces, cuando hay un demonio presente, ella puede sentir esa presencia. Y lo que sucede es muchas veces comienza a sentir como un síntoma de ese espíritu. Si es ira
o si es otra cosa, de repente puedes sentir el efecto. A veces le afecta como con eso de la masonería que les conté, con un dolor de cabeza, con náusea, con otra cosa. No hay una regla fija porque con cada persona puede ser diferente. Pero si hay algo, un malestar, un sentir negativo, no eches la culpa a hambre o a una hormona o otra cosa. Pida al Señor si acaso puede ser algo espiritual. Y si es algo espiritual, ¿qué será? Mi esposa se mueve mucho en el discernimiento de espíritus y los que pueden sentir el efecto de lo que está en la atmósfera, los que se mueven en el don de discernimiento de espíritus, los que son intercesores frecuentemente, y mujeres más que hombres. Los hombres suelen ser más analíticos y depender de sus sentidos naturales. Las mujeres culturalmente han sido dadas más libertad para dar valor a las emociones y sentimientos. Y luego de repente disciernen algo, perciben algo que el hombre no. Yo puedo estar en una situación con varias personas y mi esposa me dice, cierta persona, esa pareja ahí están en una lucha y esa persona ahí está muy enojado con ellos y este. Pues yo no lo vi, pero después de que ella me lo dice, yo lo miro otra vez y puedo ver que tiene razón. Así, mi esposa puede discernir esas cosas con facilidad, porque se mueve en ese don espiritual. No estoy hablando de intuición, eso es otra cosa. Algunas personas han aprendido a leer las personas visualmente y darse cuenta de sus manerismos, de su manera de hablar, de mirar sus gestos y otras cosas, y pueden leer a las personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del don espiritual, del discernimiento de espíritus, que está en Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 hacia adelante. Hablan de los dones del Espíritu Santo. Pero estas son las personas que típicamente se dan cuenta antes que otros. Pero aún las personas analíticas que nunca ven, que nunca creen, que sienten algo en el espíritu, sí pueden ser afectados. Yo me acuerdo, aunque yo no siento muchas cosas, yo me acuerdo yo estaba en una ciudad en donde hubo mucho pecado sexual. Yo no lo sabía en aquel momento, pero yo estaba ahí para ministrar. Me hospedaron en un hotel que estaba por la plaza principal y ya había orado para limpiar de la habitación de hotel cualquier espíritu maligno, pero de repente comencé a tener pensamientos que, bueno, es que nadie te conoce aquí. Tú pudieras salir y encontrar a alguien para un acto sexual. ¿Y qué? Yo sabía, eso no proviene de mí. Yo no soy así. ¿De dónde viene esa clase de pensamiento? De una sensación, comencé a sentir como si quería algo así. Y dije, no, y yo miré por la ventana y miré que hubo prostitutas ahí andando afuera. Por la plaza y me di cuenta, este es un espíritu territorial. Yo tuve que decir en el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu territorial y yo comencé a interceder, yo comencé a guerrear en el espíritu. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que tu espíritu comience a hablar a esas damas y a los hombres y que intervengas para que venga convicción del Espíritu Santo, que no haya esa clase de actividad. Esta noche comencé a guerrear y luego pude dormir en paz. Y esas cosas se me fueron. Pero no era mi pensamiento.
Y eso es una de las cosas que quiero que sepas. No todo pensamiento, no todo sentimiento, no toda emoción que se te ocurra proviene de ti mismo, sino muchas veces puede venir de algo que está en la atmósfera. Ahora, eso no te quita responsabilidad si tú te pongas de acuerdo con ello y comiences a actuar en pecado. Todavía necesitas hacer lo que dice en la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde está? Aquí está. Dice, pues aunque andamos en la carne, todos aquí todavía siguen en tu cuerpo físico, andas en la carne, entonces, pero no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estaba hablando de fortalezas demoníacas, ¿ok? Y en muchos casos puede ser un espíritu que está dominando un territorio, sea un microterritorio o macro territorio. Amén. Entonces, ¿cómo define él esos fortalezas y cómo está operando esas fortalezas, ese espíritu territorial? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nos está diciendo aquí que tenemos que destruir especulaciones. La Reina Valera dice argumentos. Eso puede ser un pensamiento, algo que se te ocurra, algo que se expresa verbalmente. Y todo razonamiento altivo o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, en contra de la verdad, los principios de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Bueno, ese es guerra espiritual. Número uno, muy básico, en tu microterritorio, pero también eso acontece en un macro territorio. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en guerra. Hay un demonio, hay fortalezas que están dominando territorios que nos quieren afectar a nosotros. Y lo que está en el ambiente te puede afectar, así como con mis vecinos, cuando ellos queman las ramas, entonces hay mucho humo. Cuando ellos limpian su terreno y comienzan si tienen como una fogata ahí, están quemando las ramas, el humo pasa en el aire y viene acá a mi territorio, ¿verdad? Y no puedo evitar que entra, ¿ok? Y me puede afectar. Pero en el espíritu sí podemos impedir que entre, porque tenemos autoridad en lo que es nuestro territorio, nuestro lugar, si es nuestro hogar o si es nuestro negocio. Me acuerdo que mi esposa estaba enseñando, ella es maestra de la educación especial y hubo un niño autista que era violento, Dios mío, se autolastimaba. No estaba todo correcto en su mente, tenía problemas de discapacitación mental, pero también hubo momentos que se puso súper violento, se autolastimaba. En una ocasión estaba golpeando su cabeza a una pared de ladrillo y sangrando, y todavía haciéndolo, no se frenaba. Su mamá tuvo que frenarlo a fuerzas. Pues en el salón, en la sala, el aula de la clase, hubo tiempos que cuando trataba de hacer tales cosas, y mi esposa, después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, comenzó a orar y me acuerdo que ella me dijo que ella mandó al Espíritu salir y salió. Y por unas 2 semanas era súper tranquilo. Era como un muchacho diferente. Tenía como 4 años, creo. Y me acuerdo que se llamaba Aarón. Yo le conocí. Pero después de las 2 semanas, después de un fin de semana, regresó y era igual como antes. Y Diane preguntó al Señor, ¿por qué volvió
violento. Y Dios le dijo, es que no es tu hijo, no tienes autoridad sobre él como su madre tiene. Y su mamá está permitiendo cosas en su hogar, que está permitiendo esos demonios seguir dominando su ambiente del hogar. Pero entonces Diane aprendió que no tenía provecho en expulsar el demonio del muchacho, pero ella podía tomar autoridad sobre lo que es el territorio del aula, de la clase, ese salón de clases, y impedir a los demonios manifestarse ahí. Es lo que hicimos con nuestro sobrino. Impedimos, en el nombre de Jesús, es el poder de atar y desatar que Jesús nos dio. Puedes atar a los demonios y prohibirlos de manifestar en lo que es tu lugar donde tienes autoridad. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero todos hemos sentido el efecto de estas cosas y todos hemos escuchado la voz del diablo en algún momento. Todos hemos sentido el efecto de un demonio en algún momento. Por ejemplo, el temor, todos lo hemos sentido, pero nunca debes ponerse de acuerdo con el temor. Tienes que resistirlo porque es una mentira, es un demonio. No te pongas de acuerdo con un demonio porque entonces tendrá más autoridad en tu vida. Lo mismo con lujuria, con la corrupción, con lo que sea. Pero todos hemos escuchado la voz del acusador de los hermanos, el que viene para condenarnos. Todos hemos escuchado la voz del tentador. Todos, ¿cómo te habló el diablo? Muchas veces con sentimientos. ¿Cuántos han sentido temor? Sí, hasta físicamente se puede sentir temor, a veces quitándote el aire por un momento, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta, no, eso es temor. Yo resisto al temor. Yo no me pongo de acuerdo con el temor. Voy a permitir que ese humo pase y lo voy a impedir que se establezca en mi corazón en el nombre de Jesucristo. Pero el problema es que cuando estás en una atmósfera en donde hay algo así, sea corrupción, sea muerte, sea Jezabel, y está ahí continuamente. Y yo conozco algunas personas que han vivido en esa clase de atmósfera toda su vida y no conocen lo que es un cielo abierto. No conocen cómo es vivir en una libertad plena. Entonces se han acostumbrado, se han acomodado, han aprendido a vivir bajo opresión hasta que se van a otra parte y dije, wow, aquí se siente tan bueno. Y luego regresan a sus casas y vuelven a experimentar esa misma opresión. No sé cuántos de ustedes. Dice Álvaro, dice que comienza a hablar en lengua. Sí, es cierto. Gracias. Sí, tenemos que resistir el temor. Otra vez, reitero, no todo pensamiento, sentimiento o emoción que experimentes proviene de ti. Muchas veces es por algo que está en el ambiente, en la atmósfera espiritual y tienes que resistirlo. Ahora, y puede haber, yo mencioné microterritorios o macroterritorios. Hay algunas personas que son, bueno, todos somos un microterritorio. Lo que permitimos en nuestro corazón, en nuestra mente, puede afectar a otros que están cerca de nosotros, si ellos lo permiten. Tú puedes permitir a temor en tu corazón, pero si tú lo permites, yo no voy a permitir que tú me influencias, que ese temor pasa de ti a mí. Amén. Y así tienes que estar en alerta y llevar todo pensamiento, toda emoción cautivo a la obediencia de Cristo. Me acuerdo de lo que era mi cuñada, ahora es ex esposa de uno de mis cuñados. Pues ella era drogadicta. Yo sé que ella había sido activa en la prostitución, era súper violenta. Donde quiera que ella estaba, ella llevaba caos con ella. Ella mentía,
ella, Dios mío, era descontrolada y donde quiera que ella estaba, trajo una desestabilidad. Era su hijo que vino a vivir con nosotros. Y él llevaba algo así con él y tuvimos que atarlo y frenarlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús cruzó el mar de Galilea y se fue a la tierra de los Gadarenos? Yo pensé que lo tenía. Bueno, lo voy a leer porque no. Aquí está. Cuando Jesús llegó al otro lado del mar, dice, a la tierra de los Gadarenos, les salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Hubo demonios y sabemos que se llamaban legión porque eran muchos, miles de demonios. Eran los mismos que Cristo permitió por alguna razón que yo no entiendo entrar a unos cerdos, ¿verdad? Pero esos demonios estaban controlando ese territorio donde estaban los sepulcros para que nadie podía pasar por aquel camino. Era un espíritu territorial, dominaba ese territorio. Wow, impresionante, ¿no? Pues, ¿cómo puedes discernir cuál es el espíritu territorial en donde tú vives? Pues, la verdad, no tienes que ser un profeta. Simplemente lee el periódico. Si escuchas las noticias, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fruto? El fruto revela la fuente. El resultado que estás viendo proviene de algo. ¿Qué es el fruto que está produciendo? ¿Ok? Y también es importante, o puedes investigar la historia de tu ciudad. Hubo una matanza ahí, un acto violento, un rompimiento de pactos. Hubo otra cosa, especialmente algo hecho por los líderes de esa ciudad o región, su departamento, estado, provincia. ¿Qué cosas acontecieron ahí en el pasado? Cuando nosotros llegamos aquí, a donde vivimos ahora, comenzamos a experimentar por un tiempo como un ataque, una opresión y no entendimos lo que era. Sabíamos que era arraigado con muerte y con Jezabel y cosas así, pero no entendimos precisamente. Pero comenzamos a orar como familia. Mi hija, que es vidente, ella actualmente comenzó a oír a demonios gritando hacia nosotros. Y ella comenzó a tapar los oídos porque era como una voz audible para ella o voces audibles. Estaban gritando y dice, calla los que están gritando. Mi esposa, que típicamente puede sentir cosas, ella pudo ver en aquel momento y pudo ver un círculo de demonios gritándonos. Yo pedí, Señor, ¿qué es? Y yo escuché que era asociado con la muerte y con hechicería. Mi esposa preguntó a Dios, ¿qué es esto? ¿O qué son estos que nos están gritando? Y Dios le dio una palabra. Que era Banshee. Nosotros ni sabíamos lo que era Banshee, pero decimos, en el nombre de Jesús te mandamos callar. Este es nuestro terreno que Dios nos dio. No son bienvenidos aquí. En el nombre de Jesucristo te callamos, cancelamos tu asignación y te mandamos fuera en el nombre de Jesús. Y se cayeron y se fueron. Pero investigamos el significado de la palabra Banshee. Y sucede que según la tradición irlandesa y escocesa, ellos creen, en un tiempo era su tradición, que creían que cada familia fue asignada un banshee. Es una clase de demonio que ellos lo daban como la imagen de una bruja y vieja y fea, ¿no? Y
y así ellos tenían la imagen de un banshee. Y según ellos, cuando se escuchaba gritar el banshee, significa que alguien en ese hogar iba a morir esa noche. Pero lo que me llamó la atención es que cuando se escuchaba un grupo de banshee gritar, significaba que un líder cristiano prominente iba a morir esa noche en ese hogar. Digo, wow, bueno, pues yo no voy a vivir en temor. Cristo, el líder más prominente cristiano que puede haber, ya murió, venció la muerte y resucitó. Y Él me dio su poder, su nombre, su autoridad. Y en el nombre de Jesús declaramos que nadie aquí se va a morir. Amén. Y declaramos vida y protección sobre nuestro hogar. Y se rompió, terminó esa opresión. Ahora quiero explicar un poco acerca del territorio, la región en donde vivo, el Valle de Texas. Es la parte más hacia el sur de Texas. Es una región fronteriza junto a México. Y el espíritu territorial más prominente aquí es el espíritu de la muerte. Hay mucha adoración a la muerte en este territorio. Y te digo que si estás en un pueblo fronterizo, los territorios de los dos lados van a comenzar a mezclar un poco. ¿Ok? O sea, las líneas se borran un poco. Y lo que en el lado mexicano, 25 minutos de mi casa, 70% de la población de Reynosa, Tamaulipas, tienen un altar a la Santa Muerte. Bueno, lo que ellos dicen, la Santa Muerte. La Santa Muerte no es un santo, es un demonio, una figura, parece como la muerte, esqueleto, pero una figura femenina. Y ha surgido un culto a la muerte y es usado por los narcotraficantes y por el crimen organizado. Ellos hacen sacrificio a ese demonio para dar pasaje libre de su mercancía, sea tráfico humano o drogas o otra cosa. Y es el demonio que promueve la hechicería, pecado sexual, la violencia, el crimen organizado, la corrupción, los secuestros, el narcotráfico y el tráfico de humanos. Todo eso, ¿ok? En el lado tejano donde yo vivo, en McAllen, como 40% de la población tiene un altar a la Santa Muerte. En Edinburgh, donde yo vivo, es un poco más, es como 50%. Bueno, donde hay una concentración tan alta de gente adorando la muerte, no es una maravilla que haya mucha actividad de espíritus de muerte y de todos los pecados que vienen juntamente con ese espíritu. Claro, los demonios no vienen aislados o como llaneros solitarios. Ellos vienen en grupos como lobos, depredadores. Entonces, muerte, Jezabel, drogadicción, hechicería, Jezabel, todo eso viene. Interesantemente, hemos tenido líderes de la comunidad, inclusive los más grandes de la ley del condado, ya 3 alguaciles del condado que han sido capturados, han sido arrestados o detenidos porque ellos estaban trabajando con los narcotraficantes y fueron arrestados y hallados culpables de corrupción. Ahora, interesantemente, no iniciaron pensando en hacerlo, pero el engaño de las riquezas que les ofrecía el cartel y otras cosas les ganó. Entonces, ellos no iniciaron pensando en eso, entraron como personas justas, buscando justicia, buscando hacer bien, pero no calcularon bien, no discernieron lo que estaba en el territorio, en el ambiente espiritual, no se prepararon, bajaron las defensas, en el tiempo se pusieron de acuerdo y volvieron cómplices del mismo diablo, de los mismos demonios y actividades que ellos habían jurado
venir en contra de. Ahora, yo quiero hablar acerca de cómo este espíritu de la muerte y Jezabel y otras cosas han afectado a la iglesia, cómo se ha infiltrado y afectado a la iglesia. Y luego vamos a hablar de cómo puede afectar a otros. Pero primero, rápidamente, quiero ver a ver quiénes nos están acompañando. Y para los que están llegando aquí por la primera vez, veo que hay mucha gente. Mi nombre es Cliff Bell. Yo soy un representante del ministerio de la Red Global Christian International. Estoy asignado como director de Christian International México. Actualmente tengo a iglesias que superviso y ministerios hasta en Argentina y en Colombia y otras partes también. Pero es un honor que me acompañes hoy. Espero que esto les ha sido de provecho. Y yo sé que ya tenemos bastante tiempo y voy a tratar de cerrar esto dentro de otra media hora, pero es mucho material que quiero cubrir. Pero gracias a todos por acompañarnos. Estoy honrado que me acompañen. Entonces, gracias. Pero para los que me han preguntado, mira, hay personas que me han preguntado y por eso lo menciono, que dicen, queremos apoyar tu ministerio. Queremos enviar una ofrenda. ¿Cómo podemos hacerlo? Si Dios ha puesto en tu corazón hacerlo, aleluya. Porque no he podido viajar esos últimos no sé cuántos meses desde marzo. Y esto es la manera que hemos vivido. Entonces, si Dios pone en su corazón, si puedes hacerlo y quieres hacerlo, pues aquí está la manera. Puedes subir a mi página de internet, que es cimexico.org. Y puedes ver en número 2, tengo marcado ahí donde dice donar con PayPal. Y eso te llevará al portal de PayPal de nuestro ministerio. Y ahí puedes hacer una ofrenda. Y espero que lo pueda hacer con gozo, con alegría y con mucha fe. Amén. Sabiendo que habrá una cosecha. Para los que viven en Estados Unidos, pueden usar Zelle. Y eso es una aplicación que hay una transferencia inmediata y no hay tarifas, y por eso es mejor que PayPal, pero solamente funciona en los Estados Unidos desde según lo que yo sepa. Amén. Entonces, gracias a todos que han donado, aunque no eran muchos, pero cada uno ha sido muy especial y oramos que Dios les bendiga. Y quiero también mencionar, número 1, si crees que esto es una enseñanza importante, compártala en su página, en las redes sociales. Lo pueden hacer fácilmente. Y también quiero animarles a seguirnos. Si puede dar una me gusta, un like a mi página de Facebook o a mi canal de YouTube. Este video estará disponible ahí. Amén. Y también en mi página de internet. Muy bien. Entonces, sigamos ahora con la enseñanza. Ahora, yo he notado que en las iglesias, como ellos no siempre han discernido lo que está en su territorio y muchas veces estaban en ese estupor, tolerando, pensando que era normal, que muchas veces hubo una infiltración del efecto de ese espíritu. Pues, ¿cuáles son maneras que una iglesia o un cristiano puede estar afectado por el espíritu de la muerte? Bueno, la muerte física no es la única manera que se manifiesta ese demonio. Otra manera es la enfermedad, que es muerte lenta, ¿ok? Pero también en su mente y espíritu, apatía espiritual es un síntoma del espíritu de muerte en la atmósfera. Y una persona que está siendo influenciado por ese espíritu de la muerte. La depresión, la muerte de esperanza o desesperanza, muerte de visión, los que están considerando suicidarse, cosas así. Y he escuchado de pastores suicidándose. ¿Cómo puede ser eso si ellos son agentes de la vida de Cristo Jesús? Es porque no discernieron lo que estaba en su ambiente, en su atmósfera, no levantaron una defensa y en tiempo se pusieron de acuerdo con.
y por eso tienes que discernir, luego levantar una defensa y luego ser usado por Dios para empujar en contra de esas cosas, porque no debemos ser neutrales o pasivos. En cuando hay esas cosas, Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra de la iglesia. Eso significa que la iglesia tiene que llevar la batalla a la casa del diablo, a sus puertas, y no esperar hasta que está tocando tu puerta. Amén. Y pues yo conozco a muchos pastores que en esta región, quienes eran pasivos, ellos entraron en esa apatía, no se involucraron en la guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Hubo un año aquí, creo que era 2013, no tengo cifras para otros años, pero en 2013 hubo 100 iglesias cristianas evangélicas, la mayoría pentecostales, que se cerraron. 100 congregaciones cerradas. En 70 de los 100, el pastor mismo cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque en esta región el pecado sexual es una fortaleza. Y ¿sabes qué? Yo he tenido que mantener mis defensas en alto. No podemos ser pasivos, porque tu vida espiritual, tu matrimonio, tu ministerio, todo tu futuro está en riesgo si eres pasivo y si no te levantes en contra de esas cosas. Muchos pastores aquí han maldecido a su propio territorio y dicen, pues aquí es un panteón de pastores. Están maldiciendo a su propia iglesia y a sí mismo. No te pongas de acuerdo con el espíritu de muerte o con el diablo. Profetice la vida, profetice a su valle de huesos secos. Si Dios te puso en un valle de huesos secos, como Ezequiel en capítulo 37, entonces rompe tu acuerdo con el espíritu territorial o de la muerte. Arrepiéntase por haber maldecido tu propia tierra. Abra tus oídos para escuchar lo que Dios está diciendo. Ponte de acuerdo con él y proclame, profetice a los huesos. La unción profética que está en ti está diseñado para romper el espíritu de muerte y para proclamar vida a lugares muertos. Tú puedes hacerlo. Profetice a los huesos. Amén. Donde hay una situación de muerte, proclame vida. Proclame vida. Ahora, si el espíritu territorial en donde tú vives sea diferente, pues ¿qué será? Alguien dijo de robo y violencia. Bueno, eso se puede manifestar en iglesias también. ¿Cuántos han visto robo y violencia en iglesias? Claro que sí. Yo he visto a pastores influenciados por ese espíritu y se nota por la manera en que levantan ofrendas. Piénsalo. El espíritu de mafia o crimen organizado, como de pandillas o gangues, como dicen en Brasil. Yo he visto ese mismo espíritu infiltrar a iglesias y pastores bajo esa influencia manejar a su iglesia como si fuera una pandilla. Y cualquier persona puede entrar, pero si tratan de salir, les van a dar una bala de maldición en su espalda. Eso no es el corazón de Dios. Si es espíritu de corrupción, yo he visto ese espíritu en iglesias a través de pastores. Corrupción. Y tienen 2 juegos de libros para las finanzas y no reportan correctamente las entradas y las salidas. Ese espíritu de corrupción. Mira, si estás bajo esa influencia, arrepiéntate, despiértate, no te pongas de acuerdo con eso. Otros con enfermedad o con otra cosa. Yo no sé lo que está en tu territorio, pero lo que está en el territorio, si no estás activamente empujando en contra de ello, en tiempo te va a impactar. En tiempo podrás volver un cómplice
y ser herramienta del diablo en vez de herramienta de vida en las manos del Señor. Entonces, o sea, las personas neutras, pasivas, vuelven cómplices del mismo diablo en tiempo, aunque son pastores. Y si eso acontece con pastores, si en las iglesias aquí del Valle de Texas, si hubo 100 iglesias, 70 de ellos cayeron en adulterio. Si eso está en el púlpito, ¿qué está en los asientos? ¿Qué está en la comunidad? Si hay pastores viniendo bajo influencia demoníaca y se nota por su manera de ministrar, ¿qué está en el resto de la gente? ¿Cómo te ha impactado en tu negocio? ¿Cómo te ha impactado en tu familia? ¿Cómo te ha impactado en otras partes de tu vida? Tienes que discernir lo que está en tu territorio. Y si cualquier cosa que no esté compatible con el reino de Dios, rómpela. Amén. Venga en contra de ello. Entonces, a ver, necesito hacer esto más rápido. Ahora, no puede ser tentado, o sea, obviamente esos hombres, esos pastores, fueron tentados en el área sexual. Y la Biblia dice, yo sé que tenemos que tomar en cuenta el lado carnal y los deseos carnales. Y la Biblia sí dice que, ¿dónde está? Aquí está. Dice, cuando algo no es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. ¿Ok? Entonces, el diablo no puede tentarte con algo que no está en ti ya. Si no hay una semilla de ese pecado en tu corazón, el diablo no te puede tentar. La única manera que el diablo pudo tentar a Jesús con los panes, o sea, hacer que las piedras vuelvan pan, era porque Cristo tenía hambre. Y claro, era una tentación, te aseguro, era una tentación. Después de 40 días habiendo comido y pensar de la fragancia de un pan recién horneado y lo que él pudo haber hecho sobrenaturalmente, mejor que cualquier pan terrenal. Wow. Pero él resistió. ¿Cómo es que Cristo pudo resistir y tener victoria? Porque lo que Cristo hizo es lo que nosotros tenemos que hacer. El diablo no pudo tener éxito con Cristo y no tendrá éxito contigo si haces lo mismo que Jesús. Cristo estaba firme en su identidad. Él sabía quién era. Nunca dejó de estar consciente de que era hijo de Dios. Aunque él anunciaba que era hijo del hombre, él sabía que era hijo de Dios. Dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Él sabía quién era. Conocía su identidad. Y tú necesitas estar arraigado y firme en tu identidad como hijo de Dios. Somos peregrinos en este mundo, no perteneces a este mundo. Estamos pasando por este mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Cristo estaba comprometido también a su propósito. ¿Conoces tú lo que es tu propósito? Jesús fue declarado de Jesús que su propósito era deshacer las obras del diablo. Y en San Juan 20, Cristo dijo, creo que es versículo 21, así como el Padre envió a mí, yo os envío. Entonces, tú tienes el mismo propósito que Cristo tenía, deshacer las obras del diablo, identificar espíritus territoriales y en tiempo despojarles. Amén. No permitir que ellos despojen a ti o dominen a ti. Tú eres la fuerza del reino de Dios que va a dominar a ese espíritu territorial para que el reino de Dios vuelva
la fuerza espiritual dominante en el área. Lo que Dios quiere de la iglesia es que identifiquemos cuál es el hombre fuerte, que quitemos, que lo despojemos de ese lugar y que la iglesia sea el hombre más fuerte en Cristo y que permita que el reino de Dios se manifieste. Aleluya. Y estamos viendo lugares en donde está comenzando a suceder. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vivía en la plenitud del Espíritu. Él era lleno del Espíritu. En Isaías 11:2 habla de los 7 Espíritus de Dios que ungió a Cristo. Y todo eso está disponible a nosotros. Y eso incluye el temor de Dios. Cristo caminó en el temor de Dios. Él sabía cuándo era su tarea, cuándo era el tiempo de avanzar, cuándo era tiempo de desistir. El apóstol Pablo sabía cuando entró a Éfeso que no era el tiempo de entrar al templo de la diosa falsa Diana para despojarle de su lugar. Él sabía los tiempos. Él entró en Hechos capítulo 19. Él comenzó a evangelizar, a echar fuera demonios de individuos, a predicar el evangelio. Él estableció una escuela. Él comenzó a entrenar a otros a hacer lo mismo. La obra de Cristo se multiplicó. ¿Y qué sucedió? Hubo menos y menos gente que estaban bajo la influencia del espíritu territorial de Diana, que era un centro de hechicería, de idolatría, de pecado sexual, tantas cosas. Y en tiempo, el ambiente, la atmósfera de la ciudad comenzó a cambiar. Comenzó un avivamiento. Tuvieron que hacer una fogata para quemar y destruir todas las cosas, los libros de magia y cosas así. Impresionante, ¿no? Y en tiempo, Éfeso, que era el centro más fuerte de la idolatría en el mundo, volvió al centro del cristianismo por los siguientes 100 años. No me digas que el lugar donde tú vives está demasiado fuerte, demasiado duro. Cada persona cada pastor piensa que Dios le puso en la tierra más dura, con la fortaleza más difícil. No, mira, el diablo es el diablo. Nunca tengas temor de un demonio. No quiero que vivan en temor por lo que está en tu territorio. Quiero que estén en alerta, que sepan lo que esté ahí presente, pero para que tú uses la autoridad en el nombre de Jesús. Cristo caminó en santidad. Él no dio lugar al diablo y por eso él tenía autoridad para venir en contra del diablo. Amén. Aleluya. Pero el diablo sí aprovecha de nuestros lugares de debilidad, de carnalidad, en áreas donde no hemos renovado la mente, áreas en donde no pensamos como Cristo, no pensamos como Dios en su palabra. Por eso es tan necesario renovar a nuestras mentes. Y así, conociendo la palabra de Dios, podemos efectivamente llevar cautivo los pensamientos. Una de las otras cosas que es muy común como espíritu territorial, como hay tantos hechiceros y adivinos y cosas así, donde hay practicantes de ocultismo, se han levantado muchos profetas falsos. Hay algunos verdaderos que se han levantado, pero se han levantado muchos que tal vez tengan un llamado verdadero, tal vez tengan el potencial, pero todavía están bajo esa influencia y por eso están profetizando adivinación y hechicería y no la palabra verdadera de Dios. Y hay lugares en Centroamérica en donde hay tantos profetas falsos que abren un puesto en la plaza y la gente no conoce la diferencia entre el adivino y el profeta, porque en verdad muchos están profetizando bajo la influencia del mismo demonio. Dios quiere que hagamos algo diferente. Entonces, primero, conozca tu identidad. Eres hijo del Rey. Eres acepto entre los amados. Eres lavado con la sangre de Jesús. Has sido hecho más que vencedor en Cristo.
Dios te dio poder y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Aleluya. Cristo venció la muerte para que tú también pudieras deshacer las obras del diablo, según Hechos 10:38. Dios quiere que vives en gozo, en paz, aleluya, en justicia, y sin justicia no hay gozo ni paz. Dios quiere que su presencia se establezca en tu vida para que el gozo sea pleno en tu vida. Entonces, si hay algo en tu vida en donde has hecho un acuerdo, en donde has sido pasivo y has vuelto bajo la influencia de tal cosa, arrepiéntate ahora mismo. Hagámoslo ahora mismo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, Señor, primeramente de toda pasividad, de no estar en alerta cuando debíamos de estar en alerta, y por permitir que seamos influenciados por cosas que estaban en el ambiente. Señor, perdónanos por no ser efectivos, tal como tú quieres, en establecer tu reino y dominio en nuestro territorio. Pero hoy nos arrepentimos. Nos arrepentimos de todo pecado. Y si hay algo específico por lo cual Dios te está trayendo convicción, pues arrepiéntate de manera específica. Si es adulterio, pornografía, si es avaricia, amor al dinero, lo que sea, arrepiéntate ahora mismo. O si simplemente es temor por haber permitido que el temor o el pavor domina en tu mente, arrepiéntate. Rompe el acuerdo con ese demonio. Amén. Gracias, Señor. Nos arrepentimos. Recibimos tu perdón en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por derramar una vez más tu sangre preciosa sobre nosotros, limpiándonos de toda maldad, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora, Padre, ministre la paz de Dios. Yo declaro la paz de Dios a tu vida. Yo declaro que el gozo ahora se renueva en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que ahora mismo que tus sentidos espirituales sean más sensibles, no para venir en contra, no para venir bajo la influencia del enemigo, sino para estar sensible al Espíritu Santo de Dios. Que haya un cielo abierto en tu vida, en tu hogar, ahora mismo, para que seas sensible a lo que Dios quiere hacer y lo que Él está haciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo pido que tú les ayudes para usar sus armas, Señor. Aleluya. Para derribar toda fortaleza sobre sus propias vidas, para que su micro territorio, su mente, su corazón sea libre ahora mismo. Ahora, yo estoy muy animado con relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Y esto va a impactar a ti en otras naciones también. Porque ya tenemos muchos años, estamos hablando de unos 20 años. Personas, profetas como Dutch Sheets, han ido a cada estado, han investigado, han hecho cartografía espiritual, han visto en dónde hubo pactos que fueron rotos por el gobierno con los indígenas. Porque cada pacto que el gobierno estadounidense hizo con los indígenas fueron rotos menos uno. Y eso trae maldición. El aborto, la matanza de los inocentes, trae maldición. Entonces él y otros han ido a cada estado de la República. Han buscado los lugares específicos para actos de arrepentimiento, reuniones de reconciliación, de perdón y arrepentimiento, cosas así por años y años. Y más recientemente hemos estado pidiendo a Dios misericordia por los Estados Unidos. Y Dios está otorgando misericordia. Y yo creo con todo mi corazón que el presidente Trump será reelegido. Y doy gracias a Dios porque si no fuera así, se aceleraría el socialismo y la maldad. El aborto sería... y otras cosas, básicamente sería un desastre. Pero él acaba de poner nominar a una jueza para la Corte Suprema y ella será aprobada. Y cuando ella está
sentada dará una mayoría de jueces conservadores. Y creo que dentro de los próximos años habrá otro que entrará. Y vamos a ver esa maldad del aborto terminado en los Estados Unidos. Ahora, el enemigo va a resistir y los que están a favor de la muerte van a gritar como no te creas. Habrá, después de estas elecciones, habrá un poquito más caos, pero no estoy desanimado porque Dios está haciendo algo y el ambiente de ciudades está comenzando a cambiar. Dios está usando a jóvenes profetas como Sean Feucht. Él está yendo de ciudad en ciudad haciendo conciertos de adoración y de alabanza. Ha comenzado un avivamiento, están bautizando a cientos de personas en el Océano Pacífico, en otras partes, en ríos, en donde fue matado George Floyd. Hay un profeta joven afroamericano que vive a unas como 2 cuadras de ahí. Él comenzó a ir a la misma esquina donde George Floyd fue matado y él comenzó a predicar el evangelio, llenando la calle con gente escuchando el evangelio de Jesucristo. Trajeron un tinaco grande, comenzaron a bautizar a las personas ahí mismo, en el mismo lugar donde George Floyd fue matado. Hay algo que Dios está haciendo para reversar. Él está otorgando misericordia y Él nos está dando un avivamiento y ese avivamiento se tornará en una reforma y eso va a impactar a ustedes. Porque si no fuera así, la recesión económica se convertiría en una depresión total y destrucción económica. Dios está permitiendo que el juicio debido que viene a los Estados Unidos se ha demorado un tiempo más. Por 63 millones de bebés matados por el aborto. Viene un juicio, pero Dios nos está dando un tiempo más de misericordia para que podamos propagar el evangelio y Dios nos dará este gobierno que está a favor de los cristianos, que está restaurando derechos a los cristianos, está peleando por los derechos de cristianos y gente de fe en otras naciones también. Es algo súper importante, muy clave lo que está pasando ahora. Las elecciones no se han terminado. Por favor, sigan orando porque estamos en un punto crítico. Y un punto crítico en los Estados Unidos y tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir en oración y no frenar, no parar de orar después de las elecciones, porque la guerra espiritual se intensificará un poco más, por un tiempo más, pero manténgase firme, porque lo que sucede aquí va a impactar a ti. Ahora, en Bolivia, algo que está pasando por las elecciones recientes. Y el enemigo quiere establecer el socialismo y la maldad. Y también en otras naciones hay un mover. Ese mismo mover que ha tratado de dominar a los Estados Unidos ha deseado dominar allá también en otras naciones, en Centroamérica y Sudamérica. Lo que sucede en tu territorio depende de la iglesia en tu territorio. La iglesia es el portero. Más que el presidente, más que un líder de gobierno, la iglesia puede clamar a Dios. Si mi pueblo busca mi rostro, si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, si nosotros clamamos a Dios, Dios quiere perdonar a tu tierra y restaurar a tu tierra, sanar a tu tierra. No es demasiado tarde. Las naciones todavía están siendo definidas, pero algunas partes van a tener persecución. Prepárate en algunas partes, como en Bolivia, para mayor persecución por un tiempo. Pero Dios sí tiene gente en el gobierno en Bolivia que están luchando a favor de lo que es justo y lo que es bueno. Dios tiene cristianos ahí y Dios va a escuchar. Él ha escuchado el clamor también de Uruguay. Los cristianos ahí. Dios ha escuchado el clamor del pueblo en Venezuela y en Colombia y en Ecuador. El
el capítulo final de tu nación todavía no está escrita. Ahora es el tiempo de levantarte. Es tiempo de despojar al hombre fuerte y levantarte, la iglesia, como el hombre más fuerte en Cristo, exaltar a Cristo, aleluya, y sucederá como está escrito en Isaías. Capítulo 2, verso 2. Necesito buscarlo. Yo sé que necesito terminar pronto, pero esto es importante. Dice, y acontecerá. Esa es una de las profecías que tiene que cumplirse antes de que venga Cristo. Y acontecerá, Isaías 2, 2 y 3. Voy a ver si esto cabe en una de las banderas. Voy a tratar de ponerlo aquí. Dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Aleluya. Y voy a copiar esto. A ver. No todo cabe. Aquí está una parte. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Ahora yo voy a poner toda la última parte. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ok, mira, esto es Isaías 2, 2 y 3. Hay un avivamiento que va a cubrir todo el mundo. En algunas partes será acompañado por persecución. En otras partes será acompañado por más libertad. La iglesia va a decidir. Pero la iglesia va a decidir cuánto de ese avivamiento acontezca y si ese avivamiento se torna en reforma. ¿Okay? Entonces, eso es a ti. Ustedes van a decidir. Si eres pasivo, entonces van a tener muy poco fruto de esto. Pero si son activos, Dios te usará para establecer otro espíritu que puede dominar tu territorio, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Pues, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Declaramos que este es el tiempo para que la iglesia de Jesucristo se levante, que la iglesia de Jesucristo se levante con poder. Gracias, Señor, por levantar a guerreros fuertes. Gracias, Señor, por despertar a tu iglesia. Aleluya, como estás despertando tu iglesia en los Estados Unidos, que también en México, en Centroamérica, en Perú, en Chile, en Argentina, que la iglesia se despierte y se active, que comience a colaborar con Jehová de los ejércitos. Aleluya. Porque la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera, mayor que la iglesia primitiva. Gracias, Señor, porque este último capítulo de la historia todavía ha de escribirse. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos. Sí, también para Colombia. Gracias, Señor, que nosotros tenemos este privilegio de colaborar contigo y de ver tu voluntad establecida en nuestras tierras en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bueno, pues yo quiero animarles una vez más. Gracias por haberme acompañado. Mira, aquí tenemos un cielo abierto. Ya hemos limpiado los cielos en esta foto. Amén. Quitando los espíritus territoriales para que el sol de justicia, aleluya, brille y nazca con sanidad y salvación en sus alas. Gracias por seguirme y por estar atentos a todo. Vamos a usar nuestras armas de guerra. Amén. Y abrir los cielos y ver el reino de Dios establecido en nuestras naciones. Dios les bendigo en el nombre de Jesucristo.
Aleluya.